Investigación de Radio del Sur. José, adelante con tu presentación, por favor. Muy buenos días, primo. Por lo que acabo de escuchar, conoces a nuestro invitado de hoy, el director del diario El Ciclón. Sí, correcto. Caramba, qué bueno, primo. Fíjate qué pequeño es el mundo. No, lo Vamos conozco con un yo, pero él no me tema, conoce a mí. con un tema importante, primo. A ver, para colocar en contexto esto, vamos con la batería de imágenes, por favor, Jimena. Permítanme ser directos. Ser directo, el diario El Ciclón y sus periodistas se han vuelto incómodos para quienes pretendían perpetuar la presencia de cierta empresa en relación directa con la mafiosa Odebrecht, me refiero a Novonor, y lo sucedido con el tema de la presa Limón, esto en Lambayeque, en la región departamento Lambayeque. El Consejo Regional de Lambayeque pretende amordazar al diario El Ciclón, esto por una investigación sobre el estado del embalse Limón y por poner al descubierto el fracaso del gobierno regional de Lambayeque, presidido por Gustavo Espinosa, en su deber más fundamental, el de proteger los intereses de la ciudadanía y la región para los que fueron elegidos. Para conocer la verdad sobre ello, damos la bienvenida a Jorge Moncada, director periodístico del diario El Ciclón, el decano de Chiclayo. Jorge, bienvenido a Radio del Sur y a Café con Leche. ¿Cómo está, José? Primo, ¿cómo está? Qué gusto ese recuerdo del diario El Ciclón de la Tierra en Monsefu, donde supongo disfrutaste de los mejores platos de la gastronomía monsefuana. Bien, el tema es el siguiente, ¿no? Y en realidad ni aquí en Lambayeque, ni a nivel nacional, es poco lo que se conoce respecto al trasvase Olmos, pero sobre todo en estos últimos años, en donde se ocultó el estado en que se encontraba el trasvase Limón, la presa Limón. Hay unas batimetrías, estudios contratados por una consultora CTO a unas empresas peruanas y una argentina para que mida hasta cuánto se había colmatado esta presa. De acuerdo a las proyecciones que se tenía, presentado por el expediente en el contrato de concesión de la concesionaria Odebrecht, CTO, ¿no? Resulta que eso nunca se supo. El, Ajá. el gobierno regional, el PEOT, que era el supervisor Proyecto Especial Olmos Tinajones, dependiente del gobierno regional de Lambayeque, nunca habló sobre estos temas, jamás se transparentaron, menos se publicitaron, y cuando alguien intentaba solicitar, pedir por la ley de acceso a la información pública, estos jamás se entregaban. Hasta que una fuente del mismo CTO nos comunicó que tenía una de estas batimetrías. Era la última del año 2024. Y en esa batimetría señalaba, digo, el escándalo de que a pocos meses de entregarse el trasvase Olmos estaba colapsada al 76%. En el mes de abril de este año, y recién se ha hecho público, ha aparecido otra batimetría que señala que el colapso es al 86%. Es decir, esa presa no sirve. Esa presa está muerta. La obligación del gobierno regional era transparentar y a través del Consejo Regional evaluar, analizar, ejecutar su labor de fiscalización. Pero la sorpresa es que uno de estos representantes, digamos, el más conocido a nivel internacional, Walter Alba, un arqueólogo que se metió a política, en una entrevista que seguramente le he compartido con ustedes, señalaba que no sabía y manejaba cifras del 60, 70, me han dicho 15, me han dicho 65%, lo que Increíble, increíble. totalmente increíble. Siendo consejero regional, siendo por deber, por función, el llamado a fiscalizar lo que estaba sucediendo con esta presa, con esta empresa Novonor, insisto, Odebrecht, amigos. Nuevamente la presencia perniciosa y corrupta de Odebrecht en el quehacer nacional. Este consejero regional manifestó que no conocía cuál era el estado real del porcentaje de la sedimentación en este embalse de agua. Así es, ¿no?
en la entrevista que le hago al consejero, respondió eso. Y no solo, sino que pongamos esto en contexto. A pocos meses o días, ¿no? A 3 días de el CTO termine su contrato y entregue al proyecto especial Olmos, al PEOT, para que sea el encargado de gestionar todo el embalse, recién se preocupaba y habían invitado al colegio de ingenieros, a todas las autoridades. Recién se dieron cuenta ahí que el daño estaba Recién, hecho. recién se está Y dando cuenta. ustedes como medio de comunicación, como periodistas, bueno, estuvieron advirtiendo con bastante anticipación, con bastante antelación de esta situación. José, desde el año 2024, ustedes seguramente, y a nivel nacional se supo, Así es, conocemos el caso esto a nivel nacional. perdón, cuando CTO hizo un desembalse al río Huancabamba y se habló de contaminación del río Huancabamba, Lo muerte. recuerdo. Exacto. ¿Cuánto de sedimentación arrojaron al río? Vertieron a ese río. 3 millones, 3 millones de toneladas métricas. Y 3 millones los campesinos que toman el agua perjudicados. perjudicados. Pero Discúlpeme, amigo Moncada, colega Moncada, y no pasó nada. no pasó nada, no. Ese es otro tema. Hay una sanción de la UEFA que Ajá, obliga, ese es otro tema que no se está tocando. La UEFA, en una de las sanciones que ha emitido el expediente 176-2024, obliga a CTO a descolmatar, o sea, ha colmatado la presa Limón, ha así es. colmatado el río Huancabamba, y ninguna de las dos cosas hay un responsable. Aquí el Ninguno. responsable, y de acuerdo al contrato de concesión del proyecto Olmos, es CTO, la Así es. responsable. Y se Es va la a ir, responsable. se va a Y ir, y los consejeros encima pretenden amordazar al diario El Ciclón por revelar todo esto, ¿no? tenemos el registro, atención Jimena, ella es una joven periodista que es la capitana del barco en este momento en lo técnico, audio y video. ¿No? Tenemos justo el audio de la entrevista que ha causado polémica que ustedes le han hecho al arqueólogo Walter Alba, el mismo del descubrimiento del señor de Zipán, pero eso es harina de otro costal. En esta entrevista, amigos, este audio que luego fue transcrito y publicado en una edición virtual de El Ciclón, ha causado escozor en el gobierno regional y se ha suscitado amenazas contra este medio. Jimena, primo, vamos con el video cuando crean conveniente. Consejero, estamos a 48 horas de que se culmine el contrato de concesión con CTO. La posición del Consejo Regional hasta ahora no se ha escuchado, pero sí del gobierno, el presidente regional. ¿Cuál es la actitud que van a tomar? No, la situación ya está definida, ¿no? ¿Ya? Definitivamente se termina el contrato, el PEOD va a asumir, el PEOD ya tiene el presupuesto que ha solicitado y lo que estamos solamente es esperando la exposición para que se nos pueda explicar al Consejo cómo va a manejarse ese presupuesto. ¿Usted tiene conocimiento de cómo va a entregar CTO la presa? Eso Si es está colmatada, no está colmatada, ¿cuál es el porcentaje? Esto es de conocimiento público que hay. No, pero usted, Claro. me refiero a usted. Sí, ¿Sabe conozco qué porcentaje está colmatada la presa? Bueno, hay dos versiones, ¿no? Entonces Dos versiones, pero usted no hay tiene una información 47%, otra de 70%, entonces No, pero usted estamos esperando usted que como mañana... consejero no les ha llegado una No, información mañana oficial. nos van a dar toda la información. Pero a 48 horas recién se preocupa usted, consejero. No, todos los consejeros Pero estamos en lo mismo. desde el año pasado era el problema, ya sabía, desde que ustedes se enteraron de la quinta adenda. Y Por eso- recién usted no sabe cuál es el estado de la presa, consejero. Es un tema técnico que mañana lo van a Pero, exponer. por favor, ustedes son los representantes Claro, de claro, por Lambayeque supuesto. para estar al tanto. Nosotros estamos ¿No se ha manejando la preocupado cifra del usted? 60%, No, que pero sería. ¿a usted no se ha preguntado? Sí, hemos preocupado. ¿Usted ha pedido documentación? Por supuesto, la tenemos. ¿Tiene usted me puede mostrar, no hoy, pero Claro. mañana. Yo le Mañana doy mi teléfono. tenemos una... ¿Me puede mostrar los Mañana es una documentos que usted ha sesión, solicitado? mañana es una sesión No, pero ¿me puede mostrar los extraordinaria. documentos que usted ha Claro, solicitado? claro, por supuesto. ¿Cuándo puede ser? ¿Mañana? Sí, pasado? mañana, sí, encantado. Muy bien. Por supuesto. Entonces, ¿cuál es su posición?
Y no hay ninguna posición y ya está la situación No, definida. pues, en todo caso, si les informan de que la presa está colmatada al 76%, ¿quién es el responsable? ¿A quién Por supuesto. culpamos? CTO es el responsable, ¿no? CTO es el responsable. Obviamente ellos son los que ¿Y han el manejado. supervisor, el peor? Ellos han tenido que jugar un papel importante y ellos tienen que responder también por qué. Pero hasta no ahora, ha- por lo mante- menos a usted no le he escuchado de que respondan esas personas. Bueno, en todas las sesiones se está planteando eso. ¿Cuándo? ¿Usted? Yo he ¿Usted ha tenido un pedido? PETAP. ¿Usted ha Yo he pedido tenido eso? un PETAP para manejar incluso. Ajá. Hay una discusión muy fuerte porque hay una duda sobre la fecha de vencimiento. Hay una versión que habría vencido en abril y estamos en No, septiembre. es el Entonces, 26, eso está claro en el contrato. Usted ha leído las partes específicas del contrato en donde señalan que no solamente CTO debe recibir las batimetrías, sino también el gobierno regional. Obviamente el Consejo Regional, porque son los fiscalizadores. ¿Usted recibió? nosotros, claro, hemos recibido. ¿Usted recibió las batimetrías? Las batimetrías tienen que exponer a los No, técnicos. usted no las ha recibido. No las No, hemos no, recibido todavía. Nunca las ha solicitado. Hemos solicitado en pleno del Consejo, ¿no? Pero no, ya por escrito usted al PEOT las ha solicitado. Son acuerdos regionales No, que se toman. ya, pero usted, su Yo labor lo es solicito. fiscalizar. Por supuesto. Le entregan dinero que está aprobado ahora para fiscalización. ¿Cuánto ha gastado usted en fiscalización? Oh, perdón. ¿Cuánto ha invertido en fiscalización en su anterior, en el mes de julio? ¿Ha hecho su informe? Esto lo maneja... No, pero usted no ha hecho su informe. Claro, tengo yo los entregables, que son los asesores que ¿Cuánto, trabajan con cuánto esto. gastó más o menos? Bueno, no tengo En la cantidad exacta. En el 2024, ¿cuánto gastó en fiscalización? No tengo la cantidad exacta, lo maneja Pero administración. por favor, si usted... Yo hago los requerimientos, Usted es el que hace requerimientos. pero se lo y puedo sabe- dar. Puedo revisar los documentos y se lo puedo dar sin ningún problema. ¿Puede ser mañana? Sí, pero El pasado miércoles. mañana. Porque Mi nombre es miércoles- Jorge Moncada, usted me conoce, soy periodista, Claro, el sí, director sí. del diario El Ciclón. Por supuesto, sí. De acuerdo, entonces Sí, estamos sí, en no hay eso, problema, quedamos. porque tengo la información que Muy tengo, amable, se lo- gracias. Amigos, esta entrevista, el tenor de esta conversación que sostuvo Jorge Moncada, director del Ciclón, con el arqueólogo Walter Alba, consejero regional del gobierno regional de Lambayeque, fue publicado, fue dado a conocer en la edición de su medio de comunicación. Y eso ha causado las iras del gobierno regional, el cual ha enviado un documento desde nuestro punto de vista, no solamente de este periodista, sino de la Federación de Periodistas del Perú, gremio al cual pertenece nuestro invitado esta mañana, es miembro de la federación, y otros periodistas de esa casa editora. Se constituye para mí ello como una coacción, como una amenaza contra la libertad de prensa y la libertad de expresión. El trasfondo aquí es claro, el trasfondo aquí es que el gobierno regional, desde el gobernador hasta los miembros de su consejo, los consejeros regionales no han cumplido con su función fiscalizadora. Señores, hemos escuchado el testimonio dado por el mismo Walter Alba, lo sucedido con la represa Limón. Jorge Moncada, ustedes se sienten, ustedes como periodistas, como miembros del diario El Ciclón, ¿se sienten amenazados por el gobierno regional de Lambayeque? José, esto es inédito, ¿ah? Que se reúnan en una sesión extraordinaria para acordar una censura, ¿no? Exigir que nos rectifiquemos, pero ¿de qué, no? ¿De qué? ¿De qué nos podemos rectificar si todo lo que se ha escrito en esa nota es lo que él habla y señala, ¿no? No se le ha inventado absolutamente nada. El uso de los términos que no tienen nada que ver y además no tienen contenido penal, no podrían ser considerados, ¿no? Como para señalar al diario de que estamos atentando en contra del honor, no solamente de Alba, sino como yo les envié también el video, donde acuerdan, todos los consejeros se han sentido ofendidos por lo que se ha publicado. Y como lo dices, es simplemente tratar de ocultar la responsabilidad punible que debe caer aquí contra todos quienes han permitido que se llegue a este tema. Así es. 80% de colmatación, esa presa no sirve. Además de la colmatación y el concepto que esta presa no sirve, simplemente, amigos, no hay que ser técnicos, no hay que tener estudios de ingeniería para darnos cuenta cuál es el daño que se ha hecho a este embalse. También y además, y esto es
materia de otro trabajo periodístico de investigación, y sé que los amigos de Ciclón lo van a llevar a cabo. Lo sucedido con esto de la colmatación de río, o sea, el barro que se había acumulado en esta presa fue vertido al río, amigos. Así, de frente, perjudicando a un montón de agricultores, a una gran cantidad de campesinos y agricultores que trabajan la tierra a la vera de ese río. Creo que este también es un tema muy importante. Jorge, la Federación de Periodistas del Perú, de la cual ustedes son miembros, ha emitido un pronunciamiento claro, directo y conciso sobre lo que calificamos como una amenaza a la libertad de prensa, expresión y al ejercicio del periodismo, para dar ustedes a conocer las declaraciones de Walter Alba acerca de la situación de la presa El Limón. Control, a ver si nos ayudan con la imagen del pronunciamiento y voy contándoles, voy al detalle, amigos. La Federación de Periodistas del Perú, de la cual Jorge Moncada es miembro, se solidarizó con él, también con el medio de comunicación El Ciclón, ello mediante un pronunciamiento emitido. La Federación de Periodistas del Perú, FPP, expresa su más firme rechazo a la forma de exigencia de rectificación emitida por el Consejo Regional de Lambayeque contra el medio de comunicación El Ciclón, a raíz de una investigación sobre el estado del embalse Limón. Este acto constituye un intento de amedrentamiento y una forma de censura indirecta que atenta contra los principios fundamentales de la libertad de prensa y expresión. La labor periodística se sustenta en el deber de fiscalizar a las autoridades y servir al interés público. El reportaje en cuestión se basa en hechos concretos y contrastables, incluyendo la propia admisión de un consejero regional sobre su desconocimiento de un tema de vital importancia para la seguridad y el desarrollo de la región. Calificar la crítica política severa, derivada de una evidente negligencia en la función fiscalizadora que la ley orgánica de gobiernos regionales les manda, como un agravio personal, es una estrategia para desviar la atención a su función, la falta de diligencia en sus responsabilidades. El informe periodístico del Ciclón no creó la crisis, develó la controversia no radica en los adjetivos utilizados por el medio, sino en la verdad incómoda que estos califican el fracaso de una institución pública en su deber más fundamental de proteger los intereses de la ciudadanía y la región para los que fueron elegidos. Jorge. Claro, el día de hoy en portada aparece este pronunciamiento que realmente debe preocupar a la prensa nacional. Los medios regionales a veces nos encontramos un poco huérfanos de defensa cuando surgen estos abusos del poder. Te cuento y que lo sepa el país entero. El Colegio de Periodistas del Perú, cuya decana es la señora Rosa Chambergo, se ha preocupado más en apoyar a CTO y comprometer al gremio de decanos para que firmen un comunicado y pronunciamiento para favorecer a CTO, lo cual nos parece increíble. Entonces, Increíble. nuestros gremios nacionales y a los cuales yo pertenezco, la federación, ha tomado a bien, porque la investigación, la nota, la entrevista, no tiene nada de ningún agravio, sino es simplemente alertar al pueblo lambayecano y a la comunidad nacional sobre el peligro de un activo económico en Lambayeque y el que compromete uno de los porcentajes más altos con la agroexportación y que está totalmente colmatado. El dragado de esa cantidad de millones de metros cúbicos de barro, de lodo, cuestan millones de soles. Así es. José, costará mucho más que haber construido la presa. Mucho más costará ese dragado. Y nadie se hace responsable. No hay ningún responsable. Eso es lo que nos preocupa. Y también es preocupante, y permíteme abrir un poco el abanico antes de pedir la intervención de Eduardo Urbina Moy, el primo Coco, para que haga algunas preguntas o nos dé algún comentario. Es preocupante para mí la posición de algunos medios y algunos periodistas sobre este tema. El silencio, la parsimonia y la parcialidad, ¿no? La parcialidad frente a determinados intereses. Poderoso caballero es Odebrecht, ¿no? ¿No, Jorge? Así es.
Tanto es así, Alfonso Pinillos, gerente de CTO, inició el año pasado una especie de turismo por todos los medios de comunicación, declarando que el proyecto Olmos había superado la pobreza en Olmos, cuando eso es mentira. Increíble. José, primo, en Olmos es como si se hubiera quedado detenido en el siglo XX. Perdón lo que voy a decir, la expresión. Hasta ahora, sus necesidades biológicas la hacen en pozos ciegos. ¿Eso es superar la pobreza? Cuando los hermanos creían que ese proyecto los iba a beneficiar. Así estamos en Olmos, José. Primo, ¿alguna pregunta, algún comentario ya para ir poniendo punto final a esta conversación acerca de lo que sucede con la presa de Limón allá en Chiclayo, en Lambayeque, para ser más específico, la presencia de Novonor, la presencia de Odebrecht y este intento de silenciar a El Ciclón por decir la verdad, por ser fiel a la verdad, fiel al periodismo, fiel a los intereses del pueblo lambayecano? Primo, contigo. Apenado y preocupado porque veo que la gente de Lambayeque no ha cambiado casi nada, porque en realidad deberían haber protestado hace rato, deberían haber reclamado hace rato, o sea, ¿por qué seguir engañados en este tema? O sea, un poco como que, como me da mucha pena y bronca porque en realidad Odebrecht hace lo que le da la gana y sí, con su plata viene comprando una serie de instituciones y empresas y además mentes y digamos, imagínense, a pesar de esta desgracia tremenda que tengan todavía el apoyo del presidente regional, me parece realmente una vergüenza, ¿no? Jorge. Sí, claro. De hecho, ¿no? Si ustedes allá en Lima se sienten avergonzados, imagínate cómo estamos los periodistas acá. Y lo que dicen es cierto, ¿no? Esa frase que has utilizado, el dinero, poderoso caballero, comprando a instituciones de la sociedad civil base, gremios periodísticos, como es el Colegio de Periodistas de Lambayeque, que se preste para esto, la Cámara de Comercio firmando un comunicado y pronunciamiento señalando que CTO debe seguir cuando es el responsable de esta colmatación. Y lo otro que nadie lo dice, la colmatación del río Huancabamba. El sedimento está ahí, primo, José. Se vienen las temporadas de lluvia. Y, Caramba. y cuando venga la lluvia por el río Huancabamba, lo que va a pasar ahí es terrible. Y nadie habla sobre ese tema. Nosotros hemos hecho publicaciones y eso es lo que teme justamente el gobierno regional y CTO. CTO Odre nos envió una carta notarial. Igual también le hemos respondido. Y ahí estamos, haciendo la pelea, ¿no? Te cuento un Bueno, poco, Jorge, primo, acá en el Rayo del Sur le ganamos una batalla a Odebrecht. Esto mediante Irsa Norte en una historia en Yurimaguas, que intentaron apropiarse de tierras para la construcción de la Interoceánica Norte. Entre ellas la del un peruano de la tercera edad, el señor Hurtado. Bien, acá ayudamos a dar batalla y finalmente demostramos la entraña mafiosa de lo que había sucedido, se cambió a un juez, se llegó a cambiar a un juez de primera instancia y se respetó el derecho a la propiedad. Esta familia, don Máximo Hurtado, sé que el primo lo recuerda, ayudamos a ganar esa batalla contra esa empresa mafiosa. A ver, Irsa Norte está conformada el consorcio por Graña Montero, Andrade Gutiérrez y Odebrecht. Y estaban haciendo lo que le daba la gana con el Poder Judicial e intentando arrebatar propiedades. Aquí dimos esa buena batalla junto con Eduardo Urbina, el equipo técnico, y la ganamos, Jorge. Primo. no, solamente felicitar a Jorge que sigue en la lucha, vamos para adelante y además José ya tiene un poco José es el que ha pedido tu entrevista, Jorge, Gracias, así que gracias. espero que me sigas molestando sin ningún problema para seguir dando guerra a esta situación y para que Odres no se salga con la suya, porque realmente es una vergüenza que hayan robado tantos miles de millones de dólares al Perú y todavía sigamos siendo víctimas de ellos, ¿no? Claro, yo les dejo una interrogante para que piensen y a todos quienes nos escuchan y nos ven. Imagínense, tenemos el 86% colmatado. Son miles de millones de barro, lodo. ¿Dónde la van a colocar? No hay Ajá. tierras. No hay tierras. ¿Dónde van a colocar? Ese es otro gran problema que ahora asume el gobierno regional. Ya, muy bien, hay la plata, 45 millones de dólares que han dado. Eso no va a alcanzar para la descolmatación. Ahora, ¿dónde coloco ese barro y lodo? En la comunidad campesina, Santo Domingo de Olmos, que es otro tema también de preocupación, no tiene terrenos.
dónde van a colocar ese dragado. ¿A dónde lo van a llevar? ¿Y cómo lo van a trasladar? Eso ¿Cómo? Sí, es grave, el Una asunto locura. es muy es más grave de lo que, Así que es. creíamos este tema, correcto, Jorge. correcto, correcto. Así es, ¿no? Yo les agradezco a ustedes, José, primo, Excelente. por tomarnos en cuenta y que los medios regionales, que no dicen chiquitos, pero tenemos una trayectoria de años, con Ricardo Cervera, que ya no está con nosotros, pero igual mantenemos esa línea. Nos enseñó su fundador y aquí estamos para darle pelea y lucha, así sea grandes, a esta empresa, Odebrecht, que seguramente, y sépanlo ustedes, son los mismos, se han quedado. Debajo de la Así es. mesa se ha hecho un contrato para que se queden ellos. Sí, muy bien. Bueno, quedamos en atención, listos para cualquier cosa, Jorge y José también, ¿ok? Gracias, primo, a ti, gracias, Jorge. Sigan Gracias. luchando por la verdad, colegas periodistas. Sopla fuerte, Ciclón. Así es. Gracias. Exacto, muy bien, Ciclón, gracias. Gracias. Siguen con el logo, sí, su logo. Sí, es el mismo, loco, no Bacán. cambia, no cambia. Chévere, Es el muy bien. logo. Abrazo grande para El ti, Jorge. histórico. Bendiciones, muchas gracias. Cuídate, gracias. Gracias. Primo, Chiclayo siempre en nuestro corazón y queremos también agradecer una vez más, ¿no? Que estamos al aire. Las radios piratas nos estuvieron atacando en en estos días y nos valoraron un equipo de transmisión. Por suerte, gracias a Dios, Radio Exitosa nos ha prestado el procesador de audio que ya ahora tenemos y que nos permite salir al aire nuevamente. Así que